Bienvenidos amigos de Viva Mejor a otro segmento de su sección Área Salud. Hoy vamos a continuar con ese ciclo de cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo en el verano. Hoy vamos a hablar de los videojuegos. Es un hecho que en toda familia, tenga la condición social que tenga la cultura que tenga, los videojuegos han entrado a su vida. Desde hace mucho tiempo esto ha sido así. Yo cuando estaba pequeño ya tenía videojuegos y los niños de ahora, lo raro es que no lo tengan, ¿no? Cuando uno estaba pequeño, pues a lo mejor había gente que tenía videojuegos y gente que no. Hoy en día los niños es raro que tengan solo un videojuego. Pero esto, como hay que tenerlo en cuenta, también hay que adaptarse a ello y saber que los videojuegos son herramientas pueden ser herramientas muy buenas porque tienen efectos muy positivos. Y de eso quiero empezarles a hablar ahora. Los efectos positivos más importantes son, por ejemplo, que favorecen el contacto social y los temas comunes cuando se juegan en grupo, que es lo más conveniente, ¿no? Porque entonces ellos comparten, se divierten, hablan, interactúan y además tienen temas de conversación. Nosotros vemos a los niños conversando en el colegio, en la calle, por ejemplo, de tal juego y cómo pasa hasta el nivel, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante saber que es una herramienta que facilita este aspecto. También favorece la perseverancia, porque los niños tienen que lograr un objetivo. Y para conseguir ese objetivo, tienen que perseverar. Y entonces es cuando vemos pues a esos niños pues, interesados y de alguna manera eso cultiva la perseverancia, la constancia, la paciencia o virtudes que son muy buenas para nosotros. También mejoran la coordinación visual y manual y eso lo podemos ver. Nosotros como adultos quizás somos incapaces si no nos ponemos pues en un primer momento de controlar los 15 botones que puede tener ahorita un control de videojuegos, ¿verdad? Hay unos que son más sencillos, otros que son más complejos, pero vemos niños de 3, 4 años que lo dominan perfectamente. Y esa coordinación visual y manual pues mejora con el uso de los videojuegos. También estimula la memoria y la capacidad numérica. Y por esto es bien educativo también en ese aspecto. Y también agiliza el aprendizaje del entorno informático. En un trabajo hecho en una universidad de Japón, que son de los niños que más temprano se ponen en contacto con este tipo de artículos electrónicos, se vio que dominaban mucho mejor el uso de computadora aquellos niños que habían tenido videojuegos en etapas iniciales, esas computadoras de primer nivel y esas cosas, a los niños que no lo habían tenido. Efectos negativos de los videojuegos, en sí, ninguno, así como lo están oyendo. Ningún efecto negativo. El efecto negativo lo crean los padres. ¿Por qué? Porque son ellos los que controlan el uso de los videojuegos de los niños. Entre los aspectos negativos que podemos producir están dos. Está el uso incontrolado de los videojuegos y los problemas de contenido que pueden tener los videojuegos. Pero como dije, estos son, digamos, mal uso de los videojuegos. Si los videojuegos se usan bien, son muy buenos, ¿ok? En el uso incontrolado vemos, por ejemplo, que se desarrolla un agotamiento mental, neuronal, nervioso, incluso fisiológico, ¿ok? Porque hay un desgaste de neuronas cuando el muchacho tiene una prolongación excesiva en el tiempo de videojuegos. Y estoy hablando de excesiva, que hay niños que juegan hasta 12 horas al día en vacaciones, ¿ok? 10 horas al día. Y cuando lo recomendable en clase, ¿verdad?, es jugar 1 hora al día como mucho, y en vacaciones, pues 2 a 3 horas al día, no más. ¿Okay? Esto crea un agotamiento físico y además le puede crear ansiedad y le puede crear depresión porque esas neurotransmisores quedan, la adrenalina, todo lo que se produce queda en el organismo y produciendo este tipo de conductas, ¿no? También se ha relacionado el exceso de uso de videojuegos con el déficit de atención. O sea, todos esos niños diagnosticados con DDI, ¿verdad?, con déficit de atención, pues mucha parte puede tener estos videojuegos. También, ¿verdad?, se ha caracterizado
por el desinterés en actividades escolares. O sea, los niños que son adictos a los videojuegos tienen desinterés en actividades escolares. Y tenemos que saber cuando un niño está obsesionado por los videojuegos. Cuando un niño está obsesionado por los videojuegos, puede tener más o menos las siguientes características. Primero, que no piensa en otra cosa que en el videojuego. Ustedes lo ven hablando del videojuego y todo gira en torno al videojuego, ¿no? Después, miente para poder jugar. Y ahí es que ustedes ven verdaderamente que está obsesionado. Y luego, actúa con violencia cuando le tiene que dar el turno a otra persona que está jugando o incluso se niega a dárselo. Y por supuesto, cuando se lo quitan, su conducta es totalmente inapropiada. Cuando tenemos esto, ustedes están en presencia de un jugador obsesivo de videojuegos. Y el otro aspecto es el uso inadecuado por problemas de contenido, ¿no? Nosotros tenemos un nivel para aceptar cosas, ¿no? Y los videojuegos tienen niveles. Es decir, hay videojuegos que pueden jugar niños, hay videos que pueden jugar niños más grandes, adolescentes, adultos, ¿no? Uno no puede hacer que un niño pequeño juegue videojuegos que no corresponden a su edad porque le van a crear situaciones que él no está preparado para enfrentar. Le van a traslocar valores quizás que se ponen allí que como ellos no tienen control sobre su aprendizaje, pues los van a deformar, ¿no? Si nosotros cuidamos todos estos aspectos, ¿verdad? Regulamos sobre todo el tiempo de jugar videojuegos, el contenido y sobre todo pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos. Es decir, el evitar el uso de videojuegos excesivo va a implicar que los papás nos dediquemos más tiempo a nuestros niños. Eso no es malo. Sin embargo, es mucho más fácil darle el videojuego portátil al niño para yo poder hacer lo que yo quiera tranquilo mientras él se entretiene solo. Bueno, señores, esto ha sido una breve conversación, una breve explicitación sobre el uso adecuado de los videojuegos. Y para una próxima sesión tendremos otro tema muy interesante en su sección Área Salud.